Esta es la sesión número 5 de referentes, donde los profesores de taller central de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentan aquellas obras, personas, hitos o cosas que los han influido en su práctica artística. Hoy con ustedes, Rodrigo Vergara. Siendo Dale. las 4:45, les pedimos disculpas a quienes se conectaron a la hora. Teníamos problemas técnicos. Vamos a empezar hoy día un trabajo que viene haciendo Joaquín como coordinador de taller central de la Escuela de Arte de la Diego Portales, que es esta idea de que los profesores que lideran los talleres centrales muestren algo así como su referente o su campo de investigación o su lugar donde se nutren y donde han desarrollado una investigación y un trabajo que muchos de ellos, que bordean los 40 y tantos, llevan más de 20 años produciendo obra. Entonces, fue como un desafío interesante y el invitado de hoy día es Rodrigo Vergara, profesor de taller de cuarto año, muy amigo de muchos colegas y muy cercano, quien estudió arte en la Universidad Finisterrae a finales de los 90 y desarrolló finales de los 90 y principios del 2000 hasta ahora una producción tanto como artista, como curador, como co-creador de Hoffman House, el colectivo de arte, uno de los colectivos de arte emblemático generado después de la segunda mitad de los 90. Rodrigo tiene una obra súper mega polivalente que va desde producciones musicales hasta creación de afiches, distintos producción de encuentros de espacios independientes. Trabajó mucho tiempo en la quinta región, en Valparaíso, también trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como coordinador de artes visuales. Ha liderado muchos proyectos y tiene una versatilidad de obra bien impactante respecto a cómo se hace cargo no solo de la historia reciente, sino como desde una profunda sensibilidad respecto a los códigos que construyen la sociedad pueden ser leídos en diferentes ámbitos y Rodrigo lo señala en su trabajo. Así que para nosotros el taller 6 con Magdalena es un honor tenerlo como invitado. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Camilo. La verdad, muy linda presentación. Les agradezco la invitación y agradezco este proyecto, Joaquín, porque la verdad ha sido una jornada de trabajo extenuante, pero han sido muy, muy, muy fructíferas para uno mismo, porque uno se da cuenta y empieza a repasar muchas de las cosas que ha hecho y empieza a atar unos cabos y empieza a pensar desde hoy lo que pensó antes y uno se ha dado cuenta cómo se va transformando también las maneras de pensar. Nosotros, perdón, básicamente voy a hacer una presentación que tiene tres unidades, digamos. Eh, una tiene que ver básicamente con un año específico, que es 1987. Otra unidad tiene que ver con la casa y qué significa para mí la casa, ese concepto llamado casa. Y luego también vamos a hablar de otro concepto que me interesa también, que es la rebeldía, que mirada desde el arte me parece un tópico que se traduce en algo para mí muy interesante. El tema de las unidades no necesariamente tienen una vinculación una de otro. Quizás el único conducto, digamos, que las une soy yo, el que la relata. Los referentes que voy a usar y las historias que voy a contar son historias que datan de ciertas épocas históricas, pero que también yo le doy ciertas lecturas. En algunos momentos pueden incluso parecer gratuitas o fortuitas o forzadas, pero traté de que no fuese, pero la verdad es que es algo que yo lo tomo como una extensión de una práctica artística. Por lo tanto, no quiero y mi interés no es dar cuenta de datos históricos ni de movimientos, no es una ponencia que vaya en esos contenidos, sino que básicamente muestra un orden y un desorden del cual yo me proyecto como artista. El año 1984, en Londres, aparece este disco que fue inicialmente realizado en cassette, de una presentación en vivo de un grupo que venía surgiendo, que ya en ese momento tenía una cierta fama en el Reino Unido, y
y básicamente venía como de una escena que se llama post-punk. Se llamó post-punk porque básicamente era la escena que vino después del estallido punk de los 70 en Inglaterra, y que justamente coincidió con que estos chicos que venían en esta generación tenían un sistema de gobierno que era completamente distinto al que precedió a la escena punk. No voy a hablar mucho ahora porque voy a hablar un poquito más adelante de ese sistema de gobierno, pero básicamente el sistema de gobierno fue bastante conservador y un tanto represivo, en los cuales la escena post-punk generó una expresión underground, por un lado, muy interesante respecto a la escena musical. Este disco en especial fue hecho, la carátula, el diseño por Robert Smith, el vocalista, y lo sacó de un frame, varios frames, cada uno de los frames que ven ahí son 5, lo sacó de una presentación que hicieron en Glasgow el año 84. Aquí está la invitación de la tocata en el Barrowland Ballroom en Glasgow, que es al norte del Reino Unido, en donde incluso presentaba la BBC el concierto, y que me gustaría que viéramos. Ese es el teatro donde tocó en la época, es una foto de 1984, y aquí está una foto de Robert Smith en el concierto. A mí me gustaría que viéramos un minuto, con suerte, a ver si se logra. Espera un poco, ¿se está viendo? Tenés que salir del PF y abrir el YouTube o lo que sea, y ahí compartir el YouTube. Es que salía del PF. A ver. ¿Qué están viendo ahora? Pantalla. Tenéis que dejar de compartir pantalla y volver a entrar a compartir pantalla, pero desde el YouTube. Aquí hay una... Quiero que vean un poquito la escena. Básicamente eso es lo que quería mostrar. Lo que me interesaba un poco de que vieran el público, que vieran que los chicos que estaban ahí son los mismos que están arriba del escenario. Nosotros veíamos a The Cure como algo extraño, pero básicamente The Cure era la respuesta de una sociedad que estaba gestándose en términos de contraculturalidad. Y los chicos que estaban en ese momento en el público son las mismas personas que estaban tocando de alguna manera. Y los chicos que están ahí en Glasgow son básicamente hijos de una clase media obrera del Reino Unido, hijos de trabajadores de fábrica, especialmente de mineros. En esa época, en ese mismo año, se estaba llevando una huelga general, una de las huelgas más grandes que han habido en el Reino Unido, una huelga minera que duró 1 año. Imagínense que los mineros en Chile se fueron a huelga durante 1 año. O sea, puede provocar incluso la quiebra del país. Un mes después de este concierto, a alrededor de 100 kilómetros de distancia de este concierto, empezó una batalla que se llamó la batalla de Orgreave. La batalla de Orgreave fue un ataque que hizo la policía inglesa a los mineros que estaban en huelga durante 1 año. Los mineros básicamente habían parado, y lo que habían realizado básicamente eran pequeños piquetes en distintas partes del Reino Unido, y habían ingresado también no solo hombres, sino que las mujeres se hicieron cargo
muy activas de la gestión de la huelga. Ellas fueron incluso las que organizaban ciertos piquetes, las que organizaban la comida para todos los que estaban en paro, incluso fueron las que negociaron muchas cosas respecto a la huelga. Por lo tanto, lo que estaba ahí no solo eran hombres, sino que eran familias. Un día del 18 de junio, mandatado por el gobierno inglés, aparecen cientos, si no miles de policías y atacan sin previo aviso a miles de mineros que estaban ahí en paro. La violencia fue extrema, los golpes a mansalva, especialmente gente entre 20 y 40 años, algunos mayores. Fue una batalla campal que pasó por sobre los derechos de todos los trabajadores que estaban ahí reunidos. Fue una batalla de las más violentas que se haya producido. Incluso hay un periodista que se llamó Alistair Stewart que escribió y comentó como que este había sido un momento decisivo y espantoso, que finalmente cambió para siempre la conducción de las relaciones laborales, de cómo este país funcionaba, y cambió incluso la economía y cómo se veía la democracia. Uno de los elementos que a mí más me interesaron respecto a la batalla de Orgreave tiene que ver cómo la BBC, ¿recuerdan el ticket que les mostré de Cure, que la BBC auspiciaba este concierto? La BBC, cuando le tocó comunicar la batalla, habló en cadena nacional sobre cómo los mineros habían atacado a mansalva a la policía y cómo los mineros habían agredido a la policía de tal manera que la policía tuvo que defenderse. Eso derivó en un movimiento que se llamó Truth and Justice Campaign, que básicamente instalaba la responsabilidad del gobierno, pero en especial de los medios de comunicación, en este caso de la BBC, de poder decir y dar cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. De alguna manera, es algo que como conocemos, pero se van dando en la historia que los movimientos sociales, y en especial las huelgas y los piquetes de protestas, siempre van en contra de las comunicaciones, y las comunicaciones, especialmente a través de los canales de televisión y la prensa, vemos que de alguna manera siempre están del lado del poder. Y el poder los utiliza para un convencimiento de la comunidad y poner a la comunidad a cualquier grupo de personas que de alguna manera protestan por ciertas injusticias sociales. Hasta el día de hoy, la BBC de Londres no ha dado ningún indicio de algún arrepentimiento respecto a cómo comunicó esa batalla. Yo conocí esta batalla primeramente y que después luego me puse a investigarla a través de un artista que se llamó Jeremy Deller. Jeremy Deller en el año 2001 generó una obra que tenía que ver con la puesta en escena de esa batalla. Quiero recordarles que en los años 80, especialmente el año, creo, 79, asumió Margaret Thatcher como la primer ministro de Inglaterra. Margaret Thatcher, como le llamaban la dama de hierro, fue una, digamos, dirigente del país que gobernó con ideas neoliberales. Especialmente la batalla de Orgreave se generó por las ideas neoliberales con las cuales ella condujo el país. En especial ideas como disminución del Estado, prácticas antisindicales, menos beneficios sociales, y tenía, pero sí, una carta bajo la manga, que tenía el apoyo, digamos, como del chauvinismo inglés, que no es menor, la guerra de las Malvinas. De alguna manera el hecho de que haya ganado la guerra de las Malvinas le produjo un apoyo enorme dentro de la ciudadanía inglesa. Algunas veces hace pensar que esa guerra fue producto incluso para poder generar un mayor apoyo de Thatcher durante los 10 años que estuvo casi en el gobierno del Reino Unido. Entre comillas, Chile apoyó al Reino Unido en contra de Argentina.
Jeremy Deller reprodujo la batalla de Doorgrave. Incluso se contactó con algunos mineros que habían participado en la batalla original, e incluso con algunos policías que habían participado en esa batalla. Y generó una especie de simulacro de lo que había ocurrido. Instaló la historia nuevamente, una especie de nueva historia planteada desde una idea, desde que la historia debiera ocurrir dos veces, o si no, no es historia. Como que si algunas veces ese simulacro diera cuenta de una realidad anterior y la visión inmediata de lo que había ocurrido, o la visión posterior respecto a lo que había ocurrido a través de esta obra, genera una reflexión en torno a lo que ocurrió antes, pero en torno a cómo la historia se cuenta. Porque algunas veces sabemos de los hechos, pero muchas veces a través de los medios esa historia está contada de una manera parcial, o está contada de una manera completamente errónea. Y algunas veces siempre, casi siempre, contada por los que ganaron, por el poder. El hecho de reinstalar de nuevamente una obra como esta, daba cuenta de poder aludir a los hechos que ocurrieron, poder reflexionar en términos de cómo fue mediatizada y cómo heredó finalmente en las generaciones posteriores del Reino Unido una batalla como esta. Cómo se informó. El hecho de poder dar cuenta de un hito histórico a través de una película, esta película que hizo Jeremy Deller, la hizo junto a un cineasta que se llama Mike Fix. El hecho de poder contar una historia a través nuevamente de una mediación hace pensar el tambaleo de los hechos históricos como hechos reales o hechos que realmente ocurrieron de esa manera. Siempre la historia va a estar mediada, siento yo, desde mi visión, por una noción de espectáculo, por una noción de esa noción de comunicación que finalmente desvirtúa ciertos hechos. Las ideas con las que gobernó Margaret Thatcher venían heredadas de este señor, que se llama Milton Friedman, que nació en Nueva York, es de clase media, judío, entre paréntesis no menor, ganó en 1976 el Premio Nobel de Economía. Los pensamientos de este señor que formó a los Chicago Boys, de alguna manera invadieron ciertas ideologías de Occidente. Margaret Thatcher fue una de ellas, y para qué decir lo que ocurrió en Chile. Pero la relación nuevamente entre la política, en este caso puede ser la economía, y el espectáculo siempre se dio. Y en especial en esta foto me interesa mucho porque justamente es Ronald Reagan, y para los chicos que están hoy día viendo, que son bastante jóvenes, fue un presidente de Estados Unidos en los años 80. Muy conservador, pero fue actor de cine. Finalmente un actor de cine es el presidente, y un actor de cine que de alguna manera encarna papeles que no son él mismo, representa de alguna manera una especie de una historia que podría ser pensada y mirada de doble manera, una manera desde la realidad y otra desde el espectáculo. Me interesa también el tema de la moda en el ámbito conservador, y se pueden dar cuenta cómo está vestida la esposa de Ronald Reagan respecto a cómo está vestida aquí Margaret Thatcher. Me parece que son casi iguales, idénticas. Y habla desde un pensamiento de cómo se ve el mundo, de una manera ordenada, de un pelo que no se mueve al viento, algunas joyas, pero siempre con un grado de austeridad. Entre paréntesis, la austeridad es un lujo solo de los ricos. Aquí tenemos una foto de Milton Friedman con Pinochet. Esta foto es del año 75. Fueron las ideas de Milton Friedman que dieron a la economía chilena lo que tenemos hoy día como sistema neoliberal. Vuelvo al disco de los Cure. Yo vi este cassette en un supermercado, en ese tiempo se llamaba Unicop. Yo tenía 13 años, porque esto ya es el año 1987. Tenía, la verdad, 12 años. Mi hermana estaba toda la efervescencia, el año 87 toda la efervescencia del plebiscito que se venía, y había como toda una onda del canto nuevo. Y la verdad, para serles franco, yo nunca fui muy amigo del canto nuevo, nunca me gustó mucho, nunca me reconocí un hippie.
por lo tanto siempre tenía una conciencia política, o sea, tenía un conocimiento político heredado por mis papás en esa edad, lo que podía entender a esa edad, pero siempre me interesó la música, pero nunca me interesó esa música, y la música que me interesaba tenía que ver con más como cosas extrañas, con personajes extraños, con gente que no fuese reconocible, que fue gente que no tuviera un cierto grado de, como de imagen de normalidad. Saliendo del supermercado me encuentro, habían como unos stands de fuera de las cajas con que vendían en ese tiempo cassette, y recuerdo que había este cassette, se vendía en 750 pesos. Yo había visto que mi hermana tenía otro cassette de los Cure, pero que ella nunca escuchaba, y yo se lo robé. Y me puse a escuchar el Cure y me enamoré de la banda. Y cuando vi este disco, empecé a juntar la plata para poder comprármelo. Mi mamá no me dejaba, mis papás no me dejaban salir mucho de la cuadra, solo andar en bicicleta por la calle. Entonces le pedí a un amigo que lo fuera a comprar, que era más grande, andaba en bicicleta, a él lo dejaban ir al supermercado solo. Le pasé los 750 pesos y me fue a comprar el cassette. Este cassette que está ahí es el mismo que compré en el año 87. Es el mismo, que todavía tengo y algunas veces escucho. El año 87, en ese mismo día, en ese mismo año que pienso yo que empezó a llegar la producción de este grupo en Chile, tenía que ver porque apareció una visita del grupo de Cure a Argentina. Era, si es que yo creo que era el primer grupo inglés que venía a Argentina después de la batalla de las Malvinas. Por lo tanto, la situación del concierto era tensa. Partimos tarde, pero igual me gustaría que viéramos un pedazo de este concierto. Voy a dejar, ahora voy a compartir de nuevo, ya aprendí. Y que viéramos un poco, me interesa que veamos este relato porque es un relato que empieza como un poco naif de una gira cualquiera y termina, lo voy a empezar un poquito, después lo voy a adelantar porque me interesa que veamos un poco el principio y después cómo termina. Es un relato que hace Robert Smith de la llegada a Argentina. Ok, voy a adelantarlo un poco, todo está bien, hace mucho calor, hay fans que están afuera, hacen una presentación y hacen una prueba de sonido. El recital fueron 2 días. El martes 17 de marzo fue el concierto. El concierto fue en un estadio de Ferrocarril Oeste. Llegaron alrededor de 25.000 personas. Fueron 2 días. Los 2 días fueron 25.000 personas. Eso era inusitado para un concierto en Latinoamérica de tanta gente, especialmente una banda extranjera. Alrededor de 50.000 personas en los 2 días. Durante el concierto, las pruebas de sonido empezaron tarde,
por lo tanto el concierto empezó tarde, la gente estaba agitada, había una mezcla entre fans de The Cure y personas que venían a agitar al concierto por el hecho de que la banda fuese inglesa. El concierto empezó y empezaron a haber ciertos desmanes. Se habían vendido 2000 entradas más que las que se... El señor que falleció de un paro cardíaco, pero fue por asfixia. Estamos hablando de un concierto que terminó con un fallecido. Al otro día empezó nuevamente el concierto y los Cure terminaron recibiendo una ayuda de monedas, piedras, butacas, incluso algunas bombas Molotov se cruzaron por ahí. Les tiraron cosas en la cara, en el cuerpo. Ellos no lograban entender qué ocurría y tuvieron que escapar corriendo. Fucking ends with timing, dude. That's chucks video. Anyway, into F, 3, 4. La prensa lo tituló como una batalla campal. Robert Smith termina su locución diciendo que se fue a acostar muy triste y soñando con asesinatos. Ese mismo año en Chile, gana Cecilia Boloco la Miss Universo. Chile se pone en los focos internacional a través de este, entre comillas, logro. Chile estaba completamente invisibilizado a nivel internacional por la dictadura de Pinochet. Y de alguna manera este premio puso a Chile nuevamente en el foco internacional, dando como ciertos señales de normalidad. Unos meses antes había sido seleccionada como Miss Chile. En el jurado de la Miss Chile había una chica que se llamaba Elena Muñoz, y en ese momento Elena Muñoz era una celebridad en Chile, y era una celebridad porque trabajaba y era protagonista de una teleserie que se llamaba Mi nombre es Lara. Mi nombre es Lara era la teleserie más vista en ese momento en Chile. Todo el mundo la veía. Todos estaban pendientes de la historia de Mi nombre es Lara. Y la historia era una chica, una bailarina de un origen bastante humilde, que se prueba en un canal de televisión para formar parte de un ballet del canal de televisión. Y un director la ve en los pasillos del canal, se enamora de ella a primera vista y la contrata para ser actriz. Y bueno, y ella logra la fama. Y finalmente Mi nombre es Lara, es la historia del amor entre ella y el director. Es una historia real que ocurrió en Buenos Aires, en Argentina. Lo más divertido de esta historia, que en la misma historia arman una teleserie para contar la historia. Es como una meta historia. Nuevamente hablamos de una meta historia. Por lo tanto, la teleserie hablaba misma de la teleserie, como un bucle, como un espacio ciego que va hacia adentro. En paralelo habían presos políticos que estaban presos en esta cárcel, en la cárcel del Valparaíso, que hoy día es un parque cultural. Esta cárcel fue una cárcel que alojó muchos presos políticos, y en especial a este grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
que fue un grupo que introdujo armamento para pelear contra la dictadura de Pinochet. Abajo podemos ver, con bigotes, una persona media calva. Ese hombre se llama Sergio Buchmann. Sergio Buchmann fue el jefe de la operación para internar las armas en Carrizal Bajo. Una operación que fracasó porque los descubrieron. No vamos a dar detalles por qué pasó. Hay muchos detalles, está estudiado. Nos alargaríamos un poco. Pero lo cierto es que ellos fueron llevados acá. Sergio Buchmann es actor, de profesión actor, y trabajó en teatro y trabajó también en teleseries. Es más, cuando él estaba siendo uno de los jefes de la operación de Carrizal Bajo, él aparecía en una teleserie que se llamaba Matrimonio de Papel. Por lo tanto, siempre tuvo esta duplicidad de ser un actor teatral, pero también ser un actor político. Y de alguna manera la política y el teatro, la política y la televisión se fueron mezclando en la vida de este personaje. A tal nivel se mezcló la vida de Buchmann con la ficción, que fue Mi nombre es Lara la que le permitió escaparse de la cárcel de Valparaíso. 4 reos presos políticos, sabiendo el éxito de rating que tenía la teleserie, sabían que la seguridad del penal bajaba, porque los gendarmes veían la teleserie, junto con los reclusos. Y esperaron el momento que empezaba la teleserie para lograr y empezar a fugarse. De alguna manera, el espectáculo pagado por la dictadura para entretener a la población y mantenerlos de alguna manera tranquilos, les sirvió a estos frentistas para escaparse. De alguna manera les devolvieron la mano y nuevamente la televisión, el espectáculo generaron aquí un sistema, una manera protagonista de operar. En este momento fue al revés, no como lo hablé antes. Buchmann, aquí hay una foto, está al extremo izquierdo, al lado de María Maluenda y al lado de Roberto Parada, que eran grandes actores chilenos, en el funeral del hijo de ellos, que fue asesinado por la policía chilena. Aquí está, de alguna manera, los actores del momento, los más importantes actores del momento, los actores teatrales, están representados en esta foto, en una imagen de dolor por el asesinato del hijo de ellos. Bueno, con esto termino la primera unidad, que tiene que ver con el año 1987. La segunda unidad tiene que ver con la casa, y seleccioné esta imagen de un chiste de Condorito. Condorito fue para mí uno de las influencias más importantes cuando chico, porque lo coleccionaba. Había heredado de mi abuelo algunos números y yo me dediqué a coleccionarlos durante toda mi infancia. Tenía una gran colección de Condorito. Conozco la historia de Condorito al pie, al derecho, incluso conocí a Pepo. Tuve la suerte de estar con él. Pero hay una cosa que siempre me llamó la atención de Condorito, y era el personaje y su contexto. Básicamente una persona de escasos recursos, muy pobre, que vivió en una media agua toda su vida, la vemos en la parte inferior derecha, pero a la vez siempre estaba como alegre, siempre era como libre, un poco picarón, un tanto machista, hay que decirlo, pero siempre su casa fue como un sinónimo de orgullo. Y si vemos en este chiste, para mí tiene una cierta lectura fenomenológica, porque si logran ver, primero está en Francia, en París, luego está en Nueva York, después aparece en Canadá, en lugares que podrían ser deseo para cualquiera de nosotros estar, pero finalmente él dice que no hay mejor lugar que su casa. Y claramente, como vemos, su casa es una casa de 3x3, con una cámara de auto en el techo, bastante precaria, pero de alguna manera él se siente contento. De alguna manera él se siente cobijado, se siente tranquilo, se siente calentito. No hay manera, no hay vista mejor que la que se ve desde mi ventana. Y eso se conecta mucho con un libro que a mí me marcó mucho también cuando ingresé a la escuela,
que es La poética del espacio. Es un libro que me ha acompañado toda la vida y que siempre vuelvo a él. Muchos amigos filósofos me dicen que es un libro anticuado, que ya como que la filosofía lo superó bastante. A mí me da exactamente lo mismo. Para mí es un libro clave. Es un libro clave porque me enseñó de alguna manera un diagrama del modo de habitar, de saber qué significa eso que se llama habitar, o qué es la habitabilidad, y de dónde se despliega, y con qué tiene relación. Y básicamente tenía relación también con las primeras imágenes y las primeras sensaciones que tenemos como personas cuando somos pequeños, en nuestros primeros 5, 10 o 15 años de vida, que venimos como con el disco duro completamente libre y vamos metiéndoles input, y esos inputs van generando los primeros surcos que finalmente nos diagraman para toda nuestra vida. Nosotros finalmente somos la reproducción de las experiencias que tuvimos en esos primeros 10 o 15 años. Y la manera de poder diagramar esos primeros 15 años tienen que ver con un sentido del habitar, y se da básicamente en la casa, en el lugar que nos toca vivir en esos primeros años, en los lugares que nos toca habitar. Incluso yo podría decir que puedo cerrar los ojos y con luz oscura volver a esa casa que yo nací y poder saber dónde estaba todo y poder moverme con tranquilidad, porque está integrado en mí, está integrado en mi cuerpo. La poética del espacio da cuenta en sus capítulos de ciertas cosas que tiene este sistema de habitar, que tiene que ver con la casa, tiene que ver con el universo en especial, que sería como el primer capítulo. Y en ese sentido, La casa y universo, en especial un poema de Paul Eluard, que para mí también ha sido como muy clave, que tiene que ver con la conciencia del cosmos y del universo. Cuando las cimas de nuestro cielo se reúnan, mi casa tendrá un techo. De alguna manera habla que el universo y el mundo es su hogar, que ya no es la casa pequeña de Condorito, sino que uno pudiera en un grado de ensoñación poderse sentirse a gusto en el universo. Y a través de ciertos símbolos que Eugenio Dittborn maneja, podía yo leer y releer las obras de Dittborn a través de la poética del espacio. Y estoy seguro que Dittborn lo leyó, y estoy seguro que Dittborn lo maneja, y estoy seguro que él, en ciertas aeropostales, genera distintos tips que generan ciertas lecturas que tienen que ver con ese libro primigenio que llamaba La poética del espacio. En este caso podemos ver un detalle de la pintura aeropostal 74, que es del año 89, y que tiene el símbolo, la casa, en la parte inferior derecha, y que en la parte superior derecha tiene un caracol. De alguna manera Bachelard habla del caracol y dice que es como el animal mitológico de nuestra época. Es el animal que nos permite conectarnos con eso que decía Paul Eluard sobre la conciencia del universo. ¿Por qué? Porque es un animal que viaja, que nunca está en un lugar quieto. Sabemos que es lento, pero no inmóvil, y que viaja con su casa a cuestas, como dice la canción. Por lo tanto, donde lo pille el lugar, la noche o el día, su casa está consigo, por lo tanto va a poder lograr ese cobijo. Va a poder sentirse a gusto. Y es más, él habla de la elipse de su caparazón y la conecta con las galaxias. Las galaxias son elipses achatadas o extendidas. De alguna manera incluso habla sobre el micro y el macro, que también es un capítulo de la poética del espacio. ¿Cómo podemos a través de lo pequeño ver lo inmenso y al revés? ¿Cómo está el universo contenido en un pequeño elemento? A la parte izquierda vemos una especie de velero artesanal creado, como dice arriba, por un escolar, un ejercicio escolar. Pero ese ejercicio escolar que nos presenta esta especie de vagancia, de deriva, de recorrido. El velero nos da cuenta de... Él habla un poco del náufrago, porque toma mucho a Robinson Crusoe y habla de que está ahí en las huellas, voy a hablar ahora. Pero el velero para mí tiene que ver un poco
con esa situación errante, esa situación de pérdida, que incluso Didborn habla, como en sus pinturas aeropostales, podría incluso alguna vez meterlas en una botella, tirarla al mar y ver a qué orilla llega, y quizás unos años posteriores podría llegar a la misma orilla donde fue lanzada. Pero como él dice, esa vuelta no es la misma que la que partió, volvemos distintos. Para mí ese velero da cuenta de una constante errancia, deriva, que nos hace viajar, incluso en términos conceptuales, como poder ir encontrando cosas a través del arte. La huella aquí cita un poco a la huella de Viernes en el libro de Robinson Crusoe. Esa huella que da cuenta en la orilla del mar que existe vida a través de esta impresión que también la emparenta con el grabado. Y los mismos dripping que están atrás dan cuenta del recorrido y reafirma lo que les estoy diciendo. Pero si se dan cuenta, la huella no es solo una huella, sino que aquí se transforman en pasos. Y esos pasos finalmente reafirman una vez más la deriva, el recorrido, la pérdida incluso. También me interesa cómo Didborn, esta es la pintura aeropostal número 118, cómo él también arma su lenguaje a través de sus códigos, cómo estos mismos elementos, aquí nuevamente se repiten pero de forma distinta, se transforman en códigos que él vuelve a repetir y en la medida que él los combina forman otros conceptos y otras significaciones. Aquí tenemos una pintura aeropostal número 118 y luego vemos la pintura aeropostal 74, y vemos que es casi igual. Los mismos elementos, casi en un 95% se repiten. Pero si se dan cuenta, los elementos están cambiados, están combinados de forma distinta. Y para mí esa lectura significa como la creación de un lenguaje propio. Como yo instalo los códigos y luego esos mismos códigos me los apodero y luego los combino en otras cosas, con otros elementos, y son gatillantes de significado. La casa que nos presenta Bachelard casi siempre es una casa agradable, acogedora, que nos abraza, que nos permite la ensoñación poética, la divagación. Incluso habla mucho de los fumadores de opio en el libro, como asumiendo que a través de la droga opiácea podemos generar viajes. Pero no todos los viajes son satisfactorios. Uno de los elementos de la casa que escribe Bachelard tiene que ver con los rincones. Los rincones en sí son lugares en la casa que se pueden leer como lugares de penitencia, lugares de castigo, lugares que nos envían a nosotros cuando somos niños, cuando nos portamos mal, a pensar lo mal que hicimos, al rincón. El rincón es el lugar de castigo por excelencia. Y si se dan cuenta, el rincón básicamente tiene una geometría de 90 grados. Una geometría o un ángulo que no existe en ninguno de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son semirredondos. Por lo tanto, es un lugar que no acoge al cuerpo, que finalmente rechaza al cuerpo. Es un lugar que quizás quisiéramos habitar y finalmente nos rechaza. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos que habitan los rincones? Bueno, las arañas de rincón. ¿Por qué? Porque ahí está la oscuridad. No llega la luz. O está lleno de polvo. Es donde ponemos las cosas que queremos olvidar, o las cosas que no nos sirven. Es ahí donde las ponemos, porque las cosas que nos sirven, o las cosas que queremos tener patentes, las ponemos más al centro, las ponemos más a mano. Pero las cosas que queremos olvidar habitan los rincones. En ese sentido, para mí un artista clave de un habitante de rincones es Mike Kelly. En especial este trabajo que se llama The Educational Complex, que es donde él maquetea todos los lugares donde él ha habitado desde su primera infancia hasta su egreso
de sus estudios universitarios y las pone sobre esta mesa y hace una gran maqueta de vivencias. Aquí está su casa donde nace en Detroit, luego está la maqueta de su casa, luego está la maqueta interior de su casa, aquí aparece la guardería donde lo llevaban cuando bebé, aquí está la primera universidad que asistió en Michigan, y abajo vemos espacios de CalArts, que es una de las escuelas emblemáticas del arte contemporáneo, en especial en Estados Unidos, donde a mí particularmente es donde los artistas que más me interesan habitan. Lo importante de este trabajo tiene que ver con la memoria, y cómo en ciertos lugares, dicho sea de paso, todas las maquetas que están aquí elaboradas son hechas a través de sus recuerdos, que en algunas las compara con los planos, pero las crea a través de lo que él recuerda, de lo que vivió y cómo eran durante el momento en que él habitó estos lugares. Pero pasa algo importante. En ciertos lugares no podía recordar. No podía recordar qué había ocurrido en ciertos lugares. Podía recordar en detalle ciertas maneras de la arquitectura o de los espacios que estaban construidos, pero hay ciertos lugares donde él nunca pudo recordar qué había ocurrido. Y lo conectó con una especie de trauma sobre la memoria reprimida respecto a situaciones límite que vivió y que de alguna manera conectan con muchos chicos que a través del bullying, el abuso de poder, el abuso sexual, la represión. Situaciones que Mike Kelley nunca quiso decir elocuentemente que había o no sufrido, pero claramente existía un interés especial sobre este tipo de situaciones. Este trabajo habla un poco de la rigurosidad y la represión con la cual fue él criado desde muy temprana edad, y cómo también él veía y sentía cómo se manejaba la educación en general en los Estados Unidos. Un país que conocemos violento, que tiene un porcentaje, un grado de fascismo importante, lo hemos visto ahora en las últimas elecciones. Y son cosas que de alguna manera se nos representan a nosotros ahora respecto a la información que tenemos, pero claramente Mike Kelley las vivió desde muy temprana edad. Este trabajo da cuenta de ello. Y de alguna manera este trabajo tiene que ver con el lado oscuro de cómo Bachelard habla de la habitabilidad y la función de habitar que tenemos en nuestras primeras casas o lugares donde desarrollamos nuestra persona, que finalmente serían donde nacemos y los lugares donde estudiamos. La última unidad, pensé que no iba a poder llegar a esta unidad, me interesa mucho porque tiene que ver con la rebeldía. Este texto, que es El varón rampante de Italo Calvino, aquí hice un pequeño investigación de distintas ediciones que han habido a lo largo de la historia de este libro, en distintos países. Perdón lo borroso, pero están en chiquitito, no los podía encontrar de otra manera, pero me gusta trabajar con esta imagen. Este libro habla de un chico que se llama Cosimo, que a los 12 años, cansado de la rigurosidad de una familia aristócrata venida menos, al no querer obedecer a su padre, escapa. Se escapa por la ventana y se va a vivir a los árboles. Y promete nunca más bajar. Él no se escapa, él vive muy cerca de su familia, al lado de la casa, pero en un árbol y arriba. Promete nunca volver a pisar la tierra. Por lo tanto, su radicalidad le genera tener que volver a aprender todo de nuevo. Volver a trasladarse con las manos y con los pies, aprender a comer, que sería cazar, aprender a vestirse, que a través de cazar poder
lograr algunos cueros que puedan darle abrigo, o incluso dormir colgado para no caerse. De alguna manera empieza a pensar sobre la capacidad de pensar de una manera distinta, y él plantea que la única manera de volver a pensar distinto o mirar desde otro lugar sería trasladarse. Que no existe manera de pensar distinto si no existe un traslado físico del cuerpo desde donde se mira. Que es imposible repensar o volver a ser otro si es que sigo haciendo las mismas cosas. Y si no genera un cambio radical respecto a la manera de vida que llevo, es imposible volver a mirar desde otro lugar. El hecho de habitar en los árboles, en una zona, este cuento pasa en Italia, al sur de Italia, donde hay muchos, muchos bosques, empieza él a trasladarse a través de estos árboles y se encuentra con otras personas que también viven en los árboles, pero por otras razones. Por situaciones legales, por ejemplo, si tú robabas, si tú estás arriba del árbol, no te podrían llevar preso porque no eres parte de la jurisdicción de la policía. Por lo tanto, esos resquicios legales hacían que muchos delincuentes pudieran escapar de la ley al vivir en la copa de los árboles. A través del conocimiento de estas personas, el varón rampante se hace como un líder de ellos y forman la república en los árboles. Incluso hacen una especie de documento constitucional en los árboles. La radicalidad de Cosimo vivió hasta su vejez sin bajar de los árboles, y finalmente, antes de morir, no les voy a decir el final porque sería muy spoiler, pero cumple con su cometido. Y me hace pensar, y me hizo pensar sobre la capacidad que tenemos de pensar de un pensamiento a otro, y la imposibilidad de lograr ese pensamiento a otro, sino a través de nuestro movimiento físico, de que empieza en una movilidad del cuerpo, que es el cuerpo en su movilidad lo que podría lograrnos volver a pensar de otra manera. Italo Calvino es un escritor italiano, pero nació en Cuba, de padre anarquista. Escribió muchos libros, pero este me interesó básicamente porque es una fábula. Es una fábula para niños. Y en Italia la leen dentro del currículum normal como una fábula. Pero no sé y no entiendo por qué no se han dado cuenta que es un libro que habla sobre la desobediencia y la rebeldía, que instala en los niños la necesidad de desobedecer y rebelarse frente a lo dado. La eternidad por los astros, de alguna manera, es un libro mucho más complejo que El varón rampante, que es la historia del autor Auguste Blanqui, francés, siglo XVII, anarquista, que por sus libros sobre la rebeldía lo meten preso. Y estuvo alrededor de 70 años. Él creyó que iba a morir preso. Por lo tanto, trató de lograr su escapada, lograr su movilidad física. E inventó una teoría que es una hipótesis político-astronómica. Es muy entretenida la relación entre la política y el cielo que hace. Y a través de esa sensación de prisión, logra instalar esta hipótesis sobre los universos paralelos y cómo la posibilidad de existencia de vida en otros planetas. Imagínense, una persona de ese siglo hablando sobre universos paralelos. Incluso se adelantó a Nietzsche sobre la teoría del eterno retorno. E incluso Benjamin, en el libro de los pasajes, lo cita mucho. Este libro es una teoría sobre la vida en otros planetas. Y él dice que existe, que a través de los elementos, que no son más de 100, la combinación de ellos podría dar cuenta de que la existencia de vida es posible, que la combinación es muy grande, pero es finita. Y ese grado de finitud es la esperanza de poder pensar que existen otras vidas.
paralelas. Por lo tanto, él podría pensar que existe él mismo en otro planeta. Y el pensarse él en otro lugar le da una sensación de libertad. Por lo tanto, toda esta teoría de la eternidad por los astros, él la escribe pensando en un escape, en una fuga. Este libro en sí es una fuga de la prisión en la que se encontraba. Walter Benjamin, para hablar de Blanqui en el libro de los pasajes, ocupa esta imagen. Es la imagen del puente de los planetas. Y piensa cómo Blanqui viaja a través de este puente por distintos planetas y logra penetrar en distintos mundos, penetrar en distintos lugares y finalmente escaparse de su prisión. Eso sería. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Me parece que hay que deben haber quedado una tonelada de preguntas en el aire. Esto se llama la presentación como enigma. Es que hay una cosa como que fuiste muy riguroso respecto a tus referentes y ahora tendrías que explicar las obras que gatillaron esos referentes, porque creo que uno, algunas las conoce, la ubica, ¿cachai? Pero, por ejemplo, podría hablar de las obras vinculadas a Mi nombre es Lara, o las obras o los proyectos que hiciste con Hoffman en relación a la casa y su tensión con Dit, no tengo idea, como que hay una cosa ahí que me parece que podría ir a hacer un ping-pong. Sí, lo que pasa es que cuando Ramón nos invita a esto y Joaquín, y lo que me pareció más entretenido de esto es justamente, o sea, yo puedo hablar ahora, pero justamente no hablar de las obras, sino que hablar justamente de lo que rodea el pensamiento, el delirio que tenemos nosotros, los artistas, al enfrentarse a una obra. Entonces, justamente quise rodear, especialmente como son como 3 obras, que al final iba a ser como 5 unidades, pero dije, no los voy a torturar tanto. Entonces, dije, son 3 básicamente obras que tienen ciertas poéticas o ciertos referentes que los quise poner acá y que las obras empezaran a flotar por su ausencia y no tratar de instalarlas o hacerlas visibles. Pero si quieres, puedo hacerlo. Mira, la primera unidad tiene que ver con Mi nombre es Lara, justamente con una obra que hice que también tiene que ver con una maqueta, que la maqueta después la reflexiono respecto a las maquetas también de Mike Kelly. O sea, están cruzadas. No cada uno corresponde a uno, pero básicamente una es Mi nombre es Lara, y toda la investigación que he hecho respecto a la relación del espectáculo y la política, que es lo que me interesaba, y cómo el espectáculo se encarga de entregarnos también ciertas realidades. El espectáculo también lo llamo como el noticiero, ¿eh? El noticiero para mí es parte de ese espectáculo. Básicamente esa es una. Y sobre, bueno, la casa queda muy claro, creo yo, que Hoffman House es producto mucho de una mezcla entre Bachelard, una mezcla de Dithborn y una mezcla de Condorito. Entonces hay como esas 3 referentes claves para mí respecto a la creación de la Hoffman. Y algo que conversamos también mucho con José Pablo, que es mi partner en Hoffman. Bueno, y la última es Italo Calvino, que se ha hecho ya como una obsesión en mí, especialmente ese libro, y tiene que ver con una obra que hice en Valparaíso, que se llama El comienzo de un relato. Y justamente tiene que ver con la reflexión en torno a que la realidad se gesta desde el relato, ni siquiera desde los hechos, sino que desde cómo ese hecho finalmente es comunicado. Y ahí se instala finalmente la realidad. Entonces ahí son como esas 3 grandes como trabajos que hice, Camilo, que quise como instalar en estas unidades. Me gustó mucho no había escuchado, yo creo que tenía como de manera fragmentaria asuntos que conocía de tu trabajo. Me alegra mucho ver esta línea, digamos, de lectura, que digamos, alternan lo que en la modernidad se hablaba de alta y baja cultura, que hoy día, digamos, no tiene sentido. Me gusta, y por lo tanto me gusta ese asumirse con esa historia, digamos. Como la música de Cure, lo que pasaba en la época,
Claro, como tenemos diferencia de edad, yo estaba en el canto nuevo, digamos. Porque claro, habían las letras, los asuntos, como que claro, uno llegaba de otra manera. Entonces, pero claro, fuimos muy testigos de esto y por supuesto la izquierda depresiva de aquella época era como que miraba con sospecha también lo que viniera de afuera. Exacto. Me gusta eso, que bello, digamos, además la conexión ya no es solo, digamos, musical, sino que también la sintonía que lograste conectar ahí con esa historia. Que también lo que ocurrió allá, los niveles de represión. Yo ese video de Jeremy Deller tuve la suerte de verlo también en Madrid. Increíble, increíble. Entonces, claro, voy a lo siguiente, porque podríamos entrar aquí en una conversación exquisita, porque uno queda muy, muy estimulado. Pero una pregunta, y que me parece que tiene que ver con la audiencia también con la que estamos compartiendo hoy día, digamos. En esta fragilidad, no sé si es fragilidad, a veces también es la fortaleza, pero cómo se va construyendo la vida de un artista por lo que se busca, por lo que se encuentra, por el azar, por la casualidad, por la intuición, porque a tientas, a ciegas, de hecho, hay cosas que llegan y que que uno no comprende a lo mejor en ese sentido. ¿Cómo ha sido tu proceso lo que tú nos presentaste hoy? ¿Cuáles son, como un ejercicio también poético más bien, cuáles serían los porcentajes, digamos, de 80% de azar, no sé, 20 de obsesión, como esa frase, digamos, de Goethe que siempre era muy irritante porque algún profesor riguroso alguna vez te citaba, que era como 80% de sudor, 20% de inspiración. Eh, Aquí en este caso, ¿cómo llegan las cosas? ¿Las buscas, las encuentras? ¿Cuál es la predisposición en ese sentido? Mira, no lo voy a citar porque es muy cliché, pero la verdad son puros encuentros, Ramón. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con la intuición, con el encontrar y cosas que después el trabajo, la lectura, el hacer, te da la propiedad para darles una lectura. Es como que tú te enfrentas o te encuentras con las cosas salvajemente y luego con el tiempo les vas dando una lectura. O el mismo hecho de tú aprender, generar, desarrollar trabajo, te permite que cuando las cosas también pasan por sobre tu vista, puedas agarrarlas. Porque de algún momento, si no tienes también una especie de bagaje o una incesante obsesión por conocer, hay muchas cosas que pasan por sobre tu vista y no logras asirlas. Entonces, es una mezcla de ambas, pero es mucha intuición también y poco, a ver, siento que hay mucho, a veces como algunos compañeros artistas como que no sé, como que se cita mucho el arte para hablar de arte y siento que en mi caso, mi trabajo, tiene unos puntos de desvío que a mí me interesan y que no necesariamente tienen que venir del arte, sino que pueden desembocar en el arte y yo hacerlo rendir ahí. Es una mezcla de varias cosas, pero básicamente es una obsesión. La obsesión por el arte tiene que estar, porque si no está, nada de eso ocurre, o puede irse a reflexiones que vayan hacia otro lugar. Ahora, también debo decir, que lo dije un poco al principio, que las reflexiones que yo tenía respecto a eso eran distintas a cómo las pienso hoy. O sea, hoy día tengo una mayor madurez, bueno, mi edad también me la da, como para pensar y generar y vincular ciertas cosas que antes o 10 años atrás quizás no las hubiese vinculado. O sea, esta misma exposición 10 años antes no podría ser y creo que en 10 años más también va a ser distinta. Voy a leer, aunque hable de los mismos tópicos. Esos mismos tópicos se van transformando en la medida que también nosotros nos vamos transformando y vamos creciendo.
En ese sentido no somos los mismos, pero la intuición es clave y la obsesión. Pero la intuición se educa. La intuición salvaje sola no sirve de mucho, creo. Rodrigo, yo voy a hacer eco de lo que empiezan a comentar en el chat. Si no me equivoco, Francisca Sánchez, que está por ahí, escribe, gracias Rodrigo, y pone, ahí me gustaría escucharte hablar de una actitud vital, de cómo se teje la rebeldía. Esa pregunta que surge del chat, te dejo. Fran, yo me hice artista porque cuestionaba los dados, ¿me entiendes? Entonces a mí me cuesta mucho como artista también situarme en el sistema del arte, como decir que las cosas tienen que ser de cierta forma. A esta edad tenéis que haber hecho esto, a esta edad otro, tenéis que no sé qué. O sea, yo no me voy a hacer artista para convertirme en un sistémico nuevamente y acceder a los lugares que se tienen que acceder y hacer las cosas que se tienen que hacer, porque hay ciertas carreras que están, entonces tienes que hacer pasantías, tienes que hacer residencias, luego la exposición acá, tienes que o sea, todas esas cosas para mí me parecen como un tanto, aparte neoliberales, a mí me parece desechable. O sea, aunque tú me digas, sí, puede ser, voy directo al fracaso, pero la verdad que yo no me sentiría tranquilo haciendo lo que se debe hacer. Ahora, no significa que la rebeldía sea algo que pudiera generar un daño, porque creo que la rebeldía de alguna manera está mal mirada, en el sentido de como que lo correcto sería hacer lo que todos hacen. Pero la actitud rebelde tiene que justamente es cuestionar lo dado, cuestionar lo que se te presenta como lo que hay que hacer o como lo que se tiene que hacer. Y el arte para mí es un lugar donde el espacio para cuestionar todo lo que hay que hacer tiene que hacerse. Y algunas veces siento que no se hace, que se siguen ciertos extractos o ciertos caminos de hacer las cosas que te emparentan con un ingeniero comercial, con un abogado, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo trato de decir o hacer es que me quiero completamente separar y hacer las cosas de una manera distinta a cómo las cosas se nos dan o se nos exigen que sean. Y esa creo que ahí radica la actitud vital. No sé si respondí, pero creo que por ahí va mi energía respecto a la rebeldía. Tiene que ver con generar, producir y construir tus caminos, no acceder a los caminos ya pavimentados, una cosa así. Sí, responde, o sea, yo sobre todo pensaba en la energía, que es algo que siempre he visto como una cualidad, digamos, de lo que nos conocemos, una como capacidad de generar situaciones, una capacidad para producir cosas de gran escala. A mí eso como esa dimensión como pública, diría yo, de congregar, también de gatillar en otros una cadena de trabajo. Yo creo que, bueno, tu labor como profesor también, por lo pronto, ¿no? O sea, esa vitalidad a mí, en ese sentido lo estaba pensando yo, no pensaba en una rebeldía, que sí me parece que también está, que esta idea de pensar un camino personal. Y me imagino que eso no es una particularidad sino del arte. O sea, nadie creo que hace arte porque quiere hacerse uno con el mundo, sino más bien hacerse también un distinto, ¿no? O sea, una alternativa posible para otros. De alguna manera, liderar algo, ¿no? Yo en ese sentido digo también que la vitalidad tuya es muy de líder, ¿no? O sea, como de capaz de detonar cuestiones. Además de ser un observador, o sea, imaginaba un poco tu recorrido, pero no lo tenía dibujado de esa manera. Y nada, y agradecerte tu presentación. Eso, y creo que hay una parte de tu trabajo que tiene que ver también con un interés como por la comunidad. O sea, que no es solamente tu trabajo, que a lo mejor eso lo distingue de las carreras más individuales,
y que tú has hecho una carrera también muy grupal, ¿no? O sea, el compartir una dupla, bueno, esto. Así que eso era Rodrigo. Sí, gracias, Fran. Lo colectivo se me fue un poco, porque como se iba a alargar un poco más y empezaba, hay otros tópicos que tienen que ver con lo que tú acabas de decir, que tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver, porque siento que tampoco uno solo logra las cosas. Yo creo en la colectividad, creo en lo grupal, creo en el poder de aunar fuerza. El mismo Barón Rampante le hubiera sido muy difícil mantenerse en esa radicalidad de vivir en la copa de los árboles si no hubiera encontrado otras personas, otros compañeros y otras compañías. Y lo pienso un poco en el arte. Para mí el arte tiene que ver un poco con vivir en esa copa de los árboles y mirar desde otro lugar o generar y presionar a que se mire desde otro lugar. Y claro, y en ese sentido me interesa ir acompañado, no me interesa ir solo. Hola, Hola. hola, mi nombre es Natu, o sea, en verdad me llamo Natalia, pero prefiero que me digan Natu. Uh-huh. Y soy una alumna y quiero hacer una pregunta, o sea, el tema esto de elegir como ese camino de salirse de lo establecido, o sea, ¿cómo uno lo hace sin tenerle miedo como a fracasar? O sea, si lo establecido está establecido es por algo, ¿sabes? Porque siempre sale bien o algo así. Entonces, mi pregunta es que ¿cómo sé que eso es lo correcto? ¿O cómo sé yo si lo que estoy haciendo está bien? La pregunta. Mira, a mí me pasa, cuando yo tenía ¿qué edad tienes tú, Natu? Tengo 20. 20, ya. A mí me pasaba que a tu edad yo podía medir si estaba bien o estaba mal porque sentía cosquillas en la guata. Si me sentía esa cosquilla en la guata, yo sentía que la cosa iba bien, porque significa que estaba arriesgando. Y eso me generaba como una especie como de brújula en saber que la cosa iba bien. Ahora, no se pasa bien siempre, y eso es contradictorio, pero en el arte, y especialmente en Chile, Natu, no sé si te tranquiliza, pero no tenemos mucho que perder, porque tenemos todo bien perdido, ¿ah? Tenemos solo que ganar. Entonces, en ese sentido, no creo que haya tanto riesgo, porque de alguna manera peor no podemos estar. Entonces, todo lo que significa en el arte en un país como Chile es ganancia. Pretender imitar lo que se hace afuera meramente, esa es una pérdida grande. Eso es lo único que te puedo decir. Pero la búsqueda tiene que ver con seguir, la intuición quizás tiene que ver con una cosa más de estomacal. Y el arte para mí tiene que ver con una cuestión, un porcentaje estomacal y un porcentaje intelectual. 50 y 50, y ojalá ninguno más que el otro. No sé, Mike Kelly para mí es un referente grande respecto al arte, y estamos hablando de un artista que las ha hecho todas también. Estuvo en bandas punk, hace performance, hace película, hace instalaciones, hace escultura, hace dibujo, grabado. Él investiga, él va, él no tiene miedo. Creo que hay que perder el miedo, Natu, ¿no? El miedo es lo único que te va a detener. Ahora, es imposible no tenerlo, y menos a tu edad. Todo el mundo te es amenazante. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que me gustaría tener la pachorra que tengo hoy día y me gustaría haberla tenido a tu edad, porque he sentido que quizás a tu edad yo era más cobarde. Pero es natural, porque es una cuestión generacional, es una cuestión que finalmente los años te dan esa seguridad. Pero creo que hay grandes artistas como que no le temían, y son ellos los que han logrado instalar sus maneras de trabajo, y son personas que finalmente el miedo lo tuvieron que domar. Y ahí está. El miedo es inerte, el miedo es algo natural que todos vamos a sentir frente al fracaso. Pero te digo, no tengas miedo al fracaso en arte, porque eso ya lo tienes. El fracaso lo tienes. Ahora, lo único que resta es ganancia, es surgir, es salir. Eso sí que
te digo, cuando uno no tiene nada que perder, no debiera tener tanto miedo. Cuando hablo del fracaso, por favor entiéndanme, esto hablo como en un sistema, hablo como el sistema del arte local, que podemos discutirlo, y aquí quizás se me van a tirar encima algunos profesores y todo, ¿por qué digo esto en este contexto? Pero yo creo que hay que ser claro, o sea, finalmente un sistema del arte en el cual vivimos, un sistema que no cobija muchas de nuestras manifestaciones. Eso te pone un techo bajo, pero te da también una gran libertad. Y que es la libertad que yo creo que tenemos que tomar hoy. Y que tienen que tomarla ustedes también. De generar situaciones, emprendimientos, caminos, que no tengan que ver con los caminos establecidos, ni los caminos que hicimos nosotros, ni los caminos que le ofrece el sistema. Duden de eso, siempre, siempre. Hagan su propio camino. Yo tenía una pregunta, Rodrigo, un poco más pedestre. Ah, ¿te acordáis de algún referente o algo que te gustara mucho y que ahora no entiendes por qué te gustaba? ¿O por qué por qué te parecía tan inspirador? Hay ese como el pecado, ese como, ¿cómo le dicen? Como, El pecado, no, el placer culpable, no, porque eso sería ponerse muy moralista. No sé, yo sé que yo mismo haciendo la presentación mía me encontré con un montón de cosas que era como, ¿por qué gasté tanto tiempo en esto? ¿Cachai? Como a ver, habiendo dime todo una, eso. a ver si me ocurre algo. Dime una que te ¿Ah? pasó a ti, a ver si dime una que te pasó a ti para ver si tengo algo. Una que yo puse en mi presentación que me gustaba mucho era un escritor francés que se llama Alain Robbe-Grillet, que hice toda mi memoria de grado en base a teorías en castellano sobre ese escritor francés. Pasé un tiempo tratando de escribir una novela, que era básicamente una mala copia de eso. Y hay tanta otra literatura, o sea, es como una visión súper quirúrgica de la literatura que ahora simplemente no me parece nada interesante. Como, es una visión súper intelectual de la literatura y del arte que de hecho era mucho, bueno, después te puedo contar la historia detrás de eso, pero es mucho más interesante la vida de él, de hecho, finalmente, por lo terrible, pero no No por sé, términos artísticos. mira, así no me ha pasado. Empiezo a pensar y la verdad que no, porque estoy como bien orgulloso de las cosas que para mí se han transformado como referente en general. Pero hay una situación que quizás no sé si te responda, pero estuve mucho tiempo pegado con la palabra happening, pero desde el happening con ja. Entonces como ¿Ya? que yo conocí el happening como disciplina a través del happening con ja. Y como trataba de darle mucho a pensarlo desde ahí, cosa que no logré llegar a muchos lados, pero sí logré llegar a algún lado. Sobre dos cosas. Uno, sobre ser un hijo de la mala lectura, por un lado, y lo otro de poder reconocer en cosas pedestres y cosas populares o cosas diarias, cosas que pudieran gatillar reflexiones que vayan más allá de ese lugar. Entonces, la verdad, nunca tuve una aspiración intelectual respecto a mis referentes, sí que incluso medio bajista en mis referentes, ¿cachai? Como que los iba a buscar más. Hay un artista, no lo voy a nombrar, pero que me marcó mucho lo que dijo una vez. Me dijo, mira, cuando tú tengáis que explicar tu obra, piensa que vas a entrar a una micro. Y si cuando explicas tu trabajo en afuera, los chicos obreros que vienen de la pega, te dicen, buena, artista. Si te dicen eso, es que tu discurso está mal. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, tienes que hablar, tienes que referirte y tienes que pensar desde un lugar que no te encumbre a una situación o a un espacio que te aleje de las personas incluso. Entonces, que de alguna manera se asienta a las personas en las cuales tú te vas a comunicar. Y mi trabajo siempre he tratado de hacerlo desde ahí, como que tenga una conexión, como decía Ramón, con ya no existe tanto la dualidad, pero de esa baja cultura que permite que entres en las obras.
que te permita penetrar en ellas y que no te aleje y que no te haga sentir idiota. Fantástico. Quizás vaya a encontrar la solución. Se va a llamar Happening con Ja. Así como... y va a ser un happening. Yo creo que todos nosotros, los que tenemos, tú eres más joven, pero los que No, pero son más Happening con Ja. viejos, Happening con Ja fue clave, no sé. Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Sí, no, yo estaba más pensando como en estos referentes, no sé, pues yo, de los hombres que entraban a arte de mi generación, había como un porcentaje que no se creía Basquiat. El resto eran todos Basquiat, ¿cachai? Como, que igual es un... Tenéis razón. Ahora que ¿cachai? mira, Basquiat a mí me gusta más de ahora que antes, la verdad. Claro. Pero por ejemplo, un referente que a mí como que nunca me llegué a avergonzar, pero que fue clave, es típico, es Van Gogh. Entonces, pero como que tú renegáis un rato después y después de más de viejo decir, no, a toda con Van Gogh. O sea, ¿cachai? Como que... Sí, sí, sí. no, ¿por qué? Porque todo el mundo lo usa, es malo, Sí, no, sí, es sí. un artistazo. Entonces, y no solamente por su pintura, es por su actitud de vida. Yo creo que me gustaría, mi sueño y mi utopía, es que de alguna manera nuestra actitud artística fuese una actitud de vida y no hubiera dualidad entre ambos. Yo lo veo igual como disociado algunas veces. Sí, sí, sí. Mucho discurso político con mucha actitud neoliberal y esas cosas como a mí un poco me producen problemas. Yo podría entrar en más detalle, pero es que sería para largo. Me gustaría quizás pensar, yo tengo en el mismo lugar que tú, taller, somos vecinos, digamos, y he Sí. visto también en el Zoom que hay más de algún artista presente ahora que comparten taller. Me gustaría que hablara quizás de esa dimensión, de la dimensión de los materiales con los que a lo mejor tiene que ver mucho más que ver con tu trabajo y con los referentes, pero estoy pensando también en cómo relacionarse con el hacer, ¿no? O sea, de alguna manera también toda la actitud de la que acabáis de hablar y las bandas, digamos, son productores de cosas, ¿no? Son fábricas de sentido, si queréis. Y en el taller tú tenés muchas cosas juntas, sin ir más lejos, acá de salir un camión lleno de cosas que quedaron ahí a mitad de camino, que ya no, y me llama la atención la cantidad de peso con la que trabajas, la cantidad, la escala de las cosas, no sé, por ahí creo que también me refería también un poco en la pregunta anterior o en el comentario a la vitalidad y a la actitud con esa también como radicalidad en la visualidad también, ¿no? Una visualidad callejera y al mismo tiempo una visualidad que busca como empaparse de un grito, ¿no? Como de una, no sé, si por ahí, por el lado de que yo estoy sacándote los trapitos al sol, pero digamos, cobrándote un poco lo que conozco a ti también desde nuestra vecindad de taller. Bueno, tus materiales también son bien pesaditos y grandes, ¿eh? Me tocó llevar un par de esculturas tuyas una vez. Mira, para serte franco, siempre como, de nuevo, me pasa como, tienes que hacer cosas chicas porque tu taller es chico, o tienes que hacer cosas económicas porque no tienes dinero, o tienes que hacer cosas livianas porque tienes que trasladarla, o tienes que hacer cosas pequeñas porque hay que bodegarla. Traté mucho tiempo de hacerlo, incluso mis alumnos ahora me van a tirar la oreja, porque yo se los digo también a ellos, porque es claro, porque son criterios económicos, y son súper racionales, y está bien, y trato de hacerlo. Pero finalmente hay ciertas pulsiones que te llevan a hacer ciertas cosas, y que finalmente te dan ganas de mandar todo lo que dije anteriormente a la chuña, ¿cachai? O sea, como que quiero hacer esto y lo voy a hacer. Veré después si se bodega o si no, veré cómo lo hago, como que no tratar tanto de planificar la cosa posterior, porque finalmente creo que va a interrumpir un proceso creativo que creo yo que necesita ciertas dimensiones o ciertos pesos.
he tratado de hacer cosas más, y he hecho, no creas, tengo cosas que son como bien frágiles, y tengo piezas que son bastante así, pero me cuesta, quizás algunas veces uno hace las cosas que hace nomás, y que a mí me encantaría hacer otras cosas, pero finalmente no me salen, y finalmente uno tiene que ser honesto con las cosas que a uno le llaman, y no hay tanta planificación previa en la idea. Después uno genera esa planificación de producción, pero las ideas que aparecen, tú tratas de llevarlas a su máxima expresión, y en general sí, me salen pesadas y grandes, tienes razón. Y me lo han dicho hartas veces, pero ya ves tú, pues tengo que llevármelas cada cierto tiempo en un camión y algunas botarlas a la basura. Pero, no sé, siento que los procesos artísticos están en una dualidad entre una planificación dura y una cuerda que hay que dejarla salir, que hay que dejarla ser, que por algo aparecen los tamaños, por algo aparecen los materiales. Claro, algunas veces tenemos mayor conciencia que otras veces de por qué salimos con este tipo de materiales o no. Yo te podría dar un tip. Casi todos los materiales con los que trabajo son materiales de una casa. Madera, cemento, vidrio. Nunca quiero construir una casa, pero ocupo esos materiales para construir otras cosas, pero siempre de alguna manera citando ese tipo de habitabilidad. Entonces como que me quedo, incluso el fierro. Entonces no son materiales de construcción solamente, porque muchos artistas ocupan materiales de construcción, sino que son materiales de construcción de casas, de hogares, y para mí ese es un concepto que me ha llevado mucho en mi vida, porque es algo que tiene que ver como una poética de sentirse a gusto en un mundo que algunas veces no me es a gusto, ¿me entiendes? Entonces como que trato de construir el mundo en el que quiero vivir, es mi utopía. Y eso, por eso Hoffman, y por eso ciertos eventos colectivos, traer gente que hace cosas extrañas, que no están en el mainstream. Nos fijamos justamente de no trabajar con gente que esté en el mainstream, que no tengan mucho éxito, que estén ahí metidos en la cúspide del éxito. Para mí ya ese es un elemento en el cual me llama a no trabajar, no porque no me guste su trabajo, sino porque ya entra en otro tipo de lógica. Dar visibilidad a gente que no necesariamente puede tener esa visibilidad. Y ese es el mundo en que quiero vivir, y no quiero esperar que nadie lo haga, sino que quiero empezar a hacerlo yo. Esa es como una razón que te podría decir por las cosas que hago. Sí. Cuando uno es joven y egresa en la carrera de artista y empieza a hacer arte, existe una cosa que se llama como, que yo lo comento en circuito y en otros ramos lo hablamos con los alumnos, que es la idea de la inscripción, ¿no? De cómo inscribirse, y los agentes validadores, periodistas, directores de museos, directoras de galerías, gente con la cual uno tiene que entrar a un círculo de validación, y no solo tiene que entrar a un círculo de validación, sino que tiene que entrar en un círculo de inscripción. En ambas cosas hay una cosa que nosotros luchamos como profesores en la escuela y que también nosotros sufrimos como artistas, que es la idea de que uno se inscribe a partir de una cosa autoral, de una cosa que es reconocible, de un estilo, de una forma de ser. Incluso hay gente que opta por un tipo de color e insiste con ese color toda la vida, o un tipo de material e insiste con ese material toda la vida, y todo con esta idea obsesiva de, o un tipo de temática de inscribirse para ser reconocido y luego ser validado. ¿Ya? Tú tomaste el camino totalmente distinto. Uno puede ver obras tuyas y decir, oye, esto no es, ¿quién hizo esto? No, es Rodrigo Vergara, pero ¿cómo ahora hace una acuarelita? Ya después hace unas rejas, y después no sé qué, y después y esta exposición la hizo en Hoffman House en una plaza, tampoco lo hizo en una institución. Entonces, lo que veo es que abiertamente tu trabajo es la idea de la carrera como anticarrera, o la inscripción como anti-inscripción, o los agentes validadores como anti-validación,
para validarse, ¿cachai? Esa operación podría desarrollarla más. Sí, y va a sonar un poco fuerte. Lo que pasa es que tampoco confiaba mucho en esos agentes validadores. Entonces yo no podía dejarme controlar o pasarles mi capital artístico a gente que yo tampoco confiaba en su pensamiento o en su intelectualidad o en su conocimiento sobre el arte. Eso por un lado. Todos sabemos del sistema del arte chileno y cómo opera. Y sabemos que el tema de la inscripción. Pero siempre la pregunta era inscripción, ¿inscribirte en qué? ¿Inscribirte en dónde? ¿Me entiendes? O sea, ¿para hacer qué cosa? Si igualmente ibas a exponer, tenías que, no sé, puedes exponer en el Museo de Bellas Artes o puedes poner en una Hoffman, en una casucha, y tenés que poner la plata tú, tenés que poner los clavos. O sea, es lo mismo, cambian los muros. Por lo tanto, no me voy a engrupir con eso. Entonces, y tampoco yo quise hacer, me hice artista para inscribirme en un lugar, como un club de socios, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo quería era de alguna manera, bueno, Hoffman en sí es una estrategia que pone en visibilidad todos esos procesos que tú nombraste. Inscripción, validación, personas que te van a dar la venia para entrar. Nosotros, por ejemplo, cuando pensábamos en eso, jamás yo podría ir a decirle a una galerista y mostrarle mi dossier para que me expusiera. Entonces yo preferiría armar mi propio casucha y exponer yo, y en vez de esperar que me invitaran, invitar yo. Entonces, porque de alguna manera estaba armando un espacio más cómodo, y más real y más humano de cómo yo pensaba que era el arte. Porque muchas veces me di cuenta que en ciertos estratos, el arte no se diferencia mucho de un ingeniero comercial y no se manejan muy distintos. En términos de marquetero, en términos de publicitario, en términos de muchas cosas y de muchos codazos. Entonces, había una forma de sanear el alma también en cómo hacer las cosas. La anticarrera, sí, lo que pasa es que yo sentía, de alguna manera, que lo que tenía que pasar con los trabajos era que los intereses en los cuales te llevaban a hacer ciertas piezas eran los que se mantenían en distintas otras piezas. No sé, como cosas que hablé ahora, la función de habitar, la historia, la rebeldía, si quieres, siempre el término del cuestionamiento con el poder. Y eso, si tú lo ves en mis trabajos, se mantiene, solo que se ve en distintas materialidades, pero también hay unas ciertas materialidades que tienen que ver con una cierta domesticidad. Entonces, no sé si es la anticarrera, porque no creo que exista la carrera, o si existe la carrera, sí te podría decir es la anticarrera, porque existe eso de carrera en el arte. Y si existe la carrera en el arte, no es lo que a mí en términos reales me interesa, como me decían cuando chicos, no, si a los 40 años no lo lográis, no lo hiciste, retírate del arte. ¿Te acordáis de eso? O si hacia los 30 no hiciste una residencia, estáis frito, porque a los 35 ya no te pescan. ¿Quién no te pesca? ¿Y por qué tengo que yo necesitar que alguien me pesque? Yo tengo todas las capacidades de hacer mis cosas y hacer que la gente que me pesque venga a mí y que yo las pesque. Puede ser un poco foquero eso, pero de alguna manera el arte nace de esa manera, nace desde lugares no tradicionales, nace de gestiones que van lejos de lo institucional. Los grandes artistas que yo conozco se han hecho su espacio y han luchado por su espacio sin pretender apelar a espacios ya dados. Son los artistas que yo sigo, son los que me interesan. Y de alguna manera coincido, aprendo y algunas veces me reconozco en la actitud de ellos. Algunos de ellos aprendí. Imagínate Didborn, una persona que se queda en el tercer mundo y hace una estrategia de obra que le permite estar en muchos lados sin moverse.
O sea, la estrategia lidboniana de penetración, cuando él decía incluso, mis trabajos pueden entrar por bajo el dintel de la puerta. ¿Cómo se cuela? ¿Cómo son esos peces de caballos de Troya? Donde un papel tan frágil dinamita en términos de sentido los espacios que habita. O sea, ahí están para mí las llaves de cómo generar una actitud artística. Didbon fue una influencia enorme en ese sentido, en una estrategia de obra, y que yo creo que Hoffman es muy deudora de esa estrategia de obra. Didbon tuvo las pinturas postales, tú conoces más, Camilo, no sé, las pinturas aeropostales las hizo a los 43, 42. 40, imagínate. Al año él encontró su lugar y su obra en el lugar de que muchos personajes que a mí me decían todo el tiempo que si no lo lograba a los 40 estaba fracasado. Me niego a pensar así. Me niego a pensar de que a los 35 si no me pescan estoy frito. Me niego a pensar que necesito una galería. Me niego. Porque eso es otra cosa, eso no es ser artista. Eso empieza con el carrerismo. Y eso no necesariamente es ser artista. Eso es ser carrerista, que es distinto. Hay una pregunta, me cuesta plantearla, pero no sé si es una pregunta de hecho, Rodrigo, lo advierto. Hay algo como en lo que tú comentáis que me llama la atención y que creo que están todos nosotras y nosotros, creo, artistas, que es que tu objeto de rechazo se transforma también en tu objeto de trabajo, ¿no? A ratos. Porque lo pregunto porque recuerdo hace 3 años, creo, cuando estuvimos en la charla de la visualidad de las imágenes, 3 o 4, ya no me acuerdo. Tu presentación tuvo mucho que ver con la inscripción, tuvo harto que ver con explicar Hoffman desde encontrar un lugar propio, básicamente. Y encuentro bien, no sé cómo lo veis tú, pero lo digo también porque creo que cuando uno pasa mucho tiempo hablando de algo es porque hay algún espejo, ¿cachai? Lo digo desde la culpa de que yo pasé 5 años trabajando en una película sobre colonia y dignidad, entonces de repente me preguntaba como, chuta, no estaré, como tengo que ir al psicólogo, porque como algo, llevo demasiado tiempo preocupado de esto, ¿cachai? Te lo pregunto porque también a lo que voy también es que la energía, aparte de la energía que yo interpreto de lo que tú dices o de las veces que te he escuchado, tiene que ver con abrir espacios personales y eso tiene que ver con una motivación inicial a crear espacios de poder también, o espacios como, ¿cachai?, de libertad, si tú querés. Pero tiene que ver con construir eso. Si no te interesara eso, lo más cómodo es hacer tus trabajos, pasársela a alguien que se haga cargo de ese tema y, ¿cachai? Y no preocuparte. Pero veo que, siento que en tu trabajo y en ti hay una energía de como que tiene que ver con crear espacios y por lo tanto también de una creación de espacios de poder. ¿Cachai? No sé cómo lo veis tú. Cuando dice espacio de poder, yo prefiero hablar como espacio de poder hacer. Ok, sí. Más que de control de eso que llamamos poder. Yo siempre he relacionado la palabra poder con el poder hacer. Eso es para mí, dentro de como yo lo quiero para mí el poder. Porque hay otro tipo de poderes que son los que de alguna manera atentan contra este tipo de poder hacer. Que justamente ese tipo de poderes dan cuenta de la imposibilidad de dejar hacer a los otros. ¿Me entiendes? Entonces, creo que los espacios de poder que dices tú que yo he logrado crear tienen que ver con invitar a otros a participar de ese espacio de poder hacer. Y eso es contradictorio al poder, porque 1, el poder es solitario. 2, el poder significa estar en un lugar y desplazar a la persona que está en esa posición de poder. Y lo otro, para mantenerte en el poder, hoy día, como está pensado el poder, tenéis que ser macho, heterosexual y no sé qué, que es como la idea del poder, ¿me entiendes? Hoy día la idea del poder es una persona
qué bueno que hoy día está cambiando, pero la idea de poder siempre fue una hombre blanco heterosexual. Y todas las personas que yo veía que no correspondían ni a ser hombres, ni ser blancos, ni heterosexuales, cuando llegaban al poder, siendo mujeres, hombres, homosexuales, trans, lo que quiera, la persona que llega al poder se convertía en un hombre blanco heterosexual. Porque para mantener el poder tenías que pensar de esa manera. Hoy día todavía tienes que pensar de esa manera. Por ejemplo, cuando veo las luchas de Black Lives Matter o veo las luchas sobre las minorías sexuales y todos luchan desde sus distintos lugares en contra de un cierto poder que le llaman machismo, para mí tiene que ver con la lucha contra el poder del hombre blanco heterosexual. Ok, pero todos podríamos decir, sí, pero todos, aquí hay muchos hombres, yo soy mismo hombre, soy blanco y soy heterosexual, pero a lo que voy es que el poder está diseñado para que se ejecute desde esa mirada. Y cualquier persona que llega al poder para mantener ese poder, tiene que convertirse en eso. ¿Me entiendes? Entonces, la manera de generar poder y no convertirse en eso, es a lo que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, una contradicción del concepto poder sería invitar a otros. Porque el poder no quiere compañía. ¿Me entiendes? Entonces hay una nueva significación del poder. Es una utopía, yo no creo que la logre cambiar, pero por lo menos en mi operatividad artística creo que es importante. Por ejemplo, ahora lo que hacemos con los nuevos sensibles. Con todas las personas que trabajan hoy día con nosotros son los nuevos sensibles. Y algunos se van, otros vuelven, otros se integran, otros... Hoy día estamos haciendo un libro, somos 5 personas haciendo un libro, los 5 personas hablamos y nos sentimos como los nuevos sensibles. Cuando invitamos a las personas de Latinoamérica el año antepasado a Valparaíso, todos eran los nuevos sensibles. Hasta el día de hoy hablan de los nuevos sensibles como ellos, como los nuevos sensibles. Entonces finalmente ponemos una estructura, un dispositivo que está a la mano de otros. Y esa es una concepción del poder que a mí me acomoda mucho más que la concepción del poder con la que a mí me educaron, por ejemplo. ¿Entiendes? Que tiene que ver con lo que te dije. Sí, bacán. Yo justamente creo que respondiste mucho la duda que tenía yo, porque creo que también lo preguntaba porque a veces una de las reacciones posibles ante el desprecio a algo es la apatía, que es súper poco movilizadora, creo, ¿no? O sea, justamente por eso decía como hay algo en tu reacción que es súper reactiva también, como súper... Yo creo que es más activa que reactiva, ok, Joaquín. Por lo menos sí, prefiero tenés razón. pensarla así, porque yo no dependo del vector del estímulo para actuar. Ok. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí. sería como lo reactivo. Pero sobre lo apatía, en el varón rampante, si te fijas, y lo dije, cuando el chico se va y sale de la ventana y se pone en el árbol, él se queda viviendo cerca de los papás. Él conversa con los papás, conversa con sus hermanos desde el árbol hacia las ventanas. Él no se retira. Él se mantiene ahí, solo que desde otro lugar. Entonces, la actitud del varón rampante no es apática, sino que él necesita dislocar su cuerpo, su físico, para volver a pensar. Es así como lo leo yo. Y es así como yo creo que debiéramos actuar los artistas, en mi modesta opinión. ¿Cómo ve el futuro del arte chileno? Bueno, es que, qué mala. Es que estamos con mucha gente joven, Camilo. Bueno. Lo que veo yo hoy día es una gran nebulosa. Yo lo dije en unas reuniones de profesores hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Cuando recién no estábamos todos súper choqueados con la situación, estábamos súper preocupados por nuestros estudiantes, de que ellos estuvieran bien. Y yo veo una gran nube, una gran nebulosa, pero me aparece una nueva energía, y que es lo que estuvimos conversando también, Camilo, que me aparece una energía de hacer de nuevo. Yo necesito hacer, como que cuando en los periodos de más crisis es como que más me gusta y más quiero generar cosas. Como que las crisis no me quitan el ánimo, me dan más ánimo. Y yo necesito hoy día
una necesidad imperiosa de generar nuevamente un espacio de intervención que tenga que ver más con la experimentalidad y alejarse de las lógicas institucionales. No porque no me gusten las instituciones, me parece que las instituciones debieran existir, pero las instituciones ya existen y, y operan, a mi modo de ver, mediocremente. Pero yo no quiero crear o no quiero generar ese espacio porque las instituciones están operando mal, porque no le quiero dar la pega a las instituciones que hagan las cosas que yo quiero hacer, sino que las quiero hacer yo mismo. Y quiero aunar cierto grupo de personas, artistas, a generar un espacio de aire que necesitamos, porque todo está muy cuadradito, todo está como muy estandarizado, todos jugamos a que esta cuestión funciona cuando sabemos que no funciona. Entonces, ¿para qué seguir dándole cuerda a un juguete que no anda? Pero por un lado es decir, ¿le voy a dar cuerda a eso? No, porque no me interesa tanto, porque tampoco tengo tantos intereses metidos ahí. Tengo mis intereses en el arte, soy artista, convivo con artistas a diario, respiro arte, vivo arte, veo arte todo el tiempo. O sea, es una obsesión de un minuto, no pasa un minuto y medio si es que no piense yo en arte o en algo artístico. En ese sentido, no quiero esperar que alguien solucione las cosas por mí, porque nadie sabe qué es lo que yo quiero también, por lo tanto yo quiero generarla. Y hoy día se me está proponiendo, Camilo, se me están haciendo una necesidad mía en generar y crear un espacio, y producir un espacio físico, donde podamos integrar, donde se puedan integrar manifestaciones que hoy día no tienen cabida. Para mí los artistas que hoy día aparecen no son los artistas más interesantes en el circuito local. La verdad lo digo, o sea, hay mucho artista bueno hoy día, muy bueno, que no tiene galería. ¿Y qué me dice eso? Me dice que las galerías no necesariamente responden a calidad artística. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, yo necesito generar un espacio de visibilidad a ciertas manifestaciones que yo creo que deberían tener mayor visibilidad y que no responden ni a lógicas institucionales ni a lógicas comerciales. ¿Y dónde están esos hoy día? ¿Dónde aparecen? No están. Sí, ese es el futuro, Camilo, así lo veo como un futuro. El futuro depende de nosotros y depende de nuestra gestión y de nuestra gana. No depende de nadie más. Lo veo así. Con esto creo que damos, al menos los que no somos parte del curso de Magdalena y Camilo, damos por terminado, creo, la sesión de hoy. Fue la 5ª sesión de referentes, ¿cierto? Con Rodrigo Vergara en el taller de Magdalena Quijano y Camilo Yáñez. Y nos vemos en el mismo canal después de la teleserie, antes de las noticias, la próxima semana, con Cristian Silva Varia, que habla en el curso de Claudia Aravena y Mariana Nachmanovich.